una dinámica política, empecemos por ahí, totalmente diferente. Aquí no hay como en la Argentina alternancia de poder, eso no existe, ¿verdad? Empecemos por ahí. Los argentinos sí, es verdad que allá el kirchnerismo fue terrible, pero la gente lo votó en contra y salieron. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional. Ellos son líderes del mercado, movilizando más de 7,000 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Recuerden, si necesitan importar, exportar mercancía vía marítimo o aéreo desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuela Cargo Brokers es la solución. Tertulia Dinero llega gracias a Clave Ganadera. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfarming en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comodidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Una vez más, llegamos a nombre de B-Point de Supercable, la fibra óptica que conecta Caracas con el mundo, la fibra óptica que nos acerca a quienes están lejos. B-Point por Supercable es tecnología de primer mundo disponible en toda Caracas. Mi recomendación, nunca te conformes con menos. B-Point por Supercable hace posible lo que aquí parecía imposible. ¿Quieres lo mejor para tu casa, para tu familia? Contáctanos. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Tertulia Dinero llega gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF. Todo esto trabajando con materiales de calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. REM Media and Consulting, gestión y optimización de la distribución de medios digitales enfocados en retorno de inversión. REM Media and Consulting, vemos en la data lo que otros no. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. ¿Sabes que siempre digo tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios y siempre somos o dos profesionales apasionados y un invitado o dos profesionales y ya? Hay que cambiar. Pero bueno, no quiero que esto hiera a nadie. Hoy vamos a hablar de Argentina. Uy, Argentina, eso hace poco en Argentina. Lo han pedido bastante y no de fútbol precisamente. Argentina es de mis países preferidos. ¿Argentina? Sí, he ido... Entiendo que ya no está tan barato como hace unos años. No, pero sigue estando barato. Yo estuve ahora, pasé mi cumpleaños allí, en finales de abril, principios de mayo. He ido muchas veces, me encanta Argentina. Bueno, y tú viajas más que una aerolínea. Ajá. Tema 1. Políticas económicas de Milei y resultados en el corto plazo, lo que hemos visto hasta ahora. Como tema número 2, si estas medidas, hacer la analogía no con Venezuela, medidas similares en Venezuela, ¿qué impacto podrían tener? Y como punto número 3, un punto álgido, esto va a tener detractores y por supuesto también gente que lo apoye, el Bitcoin como parte del presupuesto público. ¿Qué opinan Asdrúbal Olivero y Jesús Leonel? Bueno, entiendo que tuvo unas comunicaciones, por ahí vi unas noticias donde Milei se iba a reunir con El Salvador para ver cuál había sido su experiencia con el tema Bitcoin. Eso, en el momento que se graba este podcast, 3-4 días antes vi esa noticia. Pero bueno, empecemos ya vamos a discutir ese tema ya al cierre de este capítulo. Como tema número 1, desde la óptica, digamos, de un economista tradicional, de vieja escuela, no te estoy diciendo viejo, estoy diciendo de vieja escuela. Políticas económicas de Milei y resultados en el corto plazo. ¿Qué se ha visto hasta ahora? Mira, bueno, Milei es un tipo disruptivo, ¿no? Un tipo, indiscutiblemente, obviamente antisistema, que llegó a la Argentina con un discurso innovador, totalmente diferente, un país que además, bueno, es junto a Venezuela en América Latina con un historial de crisis económica importante, ¿no? Un país también con una economía muy grande, muy rica,
pero con una crisis estructural que lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque está asociada, y justamente conecto eso con las medidas, está asociada a el tamaño del Estado, y un Estado que es en extremo grande en la Argentina, y que se ha asociado mucho al populismo. De hecho, bueno, claramente el peronismo, que es la corriente dominante política en la Argentina, pues aparece en cualquier texto de estudio del populismo latinoamericano. El Estado argentino, claro, es un Estado muy grande, un Estado clientelar muy poderoso. Ese Estado, por supuesto, ha generado situaciones de insolvencia fiscal, situaciones incluso de default de deuda, y bueno, la crónica de la insolvencia fiscal siempre es devaluación, inflación, empobrecimiento. Entonces, bueno, de eso ha gravitado la Argentina. Y los argentinos también, bueno, cuando los gobiernos son malos, los cambian. Macri no logró hacer el ajuste deseado después de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y los argentinos lo sacaron, lo sustituyeron por Alberto Fernández, peronista también. Claro. Alberto tampoco supo manejar la dinámica de la economía, la agravó, una crisis importante, y los argentinos optaron con Milei en una elección, una segunda vuelta, con el candidato peronista Sergio Massa, que además era muy cómico porque él era ministro de Finanzas, ministro de Economía, candidato, pero decía que bueno, que había que cambiar todo y criticar todo, de lo cual él era parte. Una cosa muy extraña que los argentinos no le compraron. Milei llegó con esa política de, no voy a usar la palabra reestructurar el Estado, porque el propio Milei ha hablado de destruir el Estado, ¿no? Eso es un primer. Sí, lo ha dicho explícitamente. Lo ha dicho que él es un topo, de hecho ha usado esa expresión, que él es un topo. Entonces ha aplicado en las primeras de cambio un ajuste fiscal ortodoxo muy agresivo, que lo ha llevado a un país con déficit fiscal a tener superávit fiscal. Esto significa, para los que no son economistas, que los ingresos del Estado son superiores a sus gastos en estos meses que lleva Milei, y eso ha provocado generar un superávit. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, principalmente eliminando una gran cantidad de organismos, funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios públicos que tenían contratos temporales, que estaban ligados principalmente al activismo político, los más asociados. Entonces hizo allí una fuerte depuración, ajustes en las tarifas públicas, y ha tenido pues que entrar en negociaciones con el Congreso. Y además con los gobernadores, porque Argentina es un país muy particular. Si bien tiene un poder ejecutivo que es poderoso, también tiene una estructura federal que pesa muchísimo, y las gobernaciones sobre todo tienen mucho peso, mucha autonomía, a diferencia de otros países de América Latina. Entonces, esos son los retos hacia adelante. Hasta ahora, hasta el momento de grabar este capítulo, bueno, Milei ha logrado, como he señalado, obtener superávit fiscal, es un punto a su favor que hay que destacar. Ha intentado estabilizar un poco el tema de la inflación. Creo que un punto de honor es que prácticamente Argentina, finalizando el gobierno de Massa, de Alberto, bueno, y Massa, que era su ministro, estaba casi que al borde de un ciclo hiperinflacionario, y Milei logra detener ese ciclo. También ha tratado de estabilizar un poco el mercado cambiario, no necesariamente ha desmontado el control, pero sí le ha metido mucha flexibilidad, y está tratando de lograr la aprobación. Al momento de grabar este podcast todavía no lo había obtenido, de una ley que le permita hacer reformas más profundas. Allá tiene otro nombre, pero es como una especie de ley habilitante para los que estamos acá en Venezuela, donde prácticamente el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la capacidad de hacer reformas amplias, ¿no? Está en esa discusión. ¿Cuáles son los elementos que a mi juicio preocupan en todo esto? Bueno, número uno, la velocidad con la que Milei quiere hacer estas reformas. Exacto. Eso es un punto importante, sobre todo si la capacidad de la sociedad argentina de soportar
el costo de estos ajustes, porque estabilizar una economía con la Argentina con tanto desequilibrio tiene un costo, y ha habido ajustes importantes en tarifas de servicios públicos, en alquileres, en algunos productos que se reflejan en la inflación. Eso, por supuesto, genera descontento. El segundo elemento es que Milei, a pesar de que ganó con mucha holgura, no tiene una estructura política detrás, un partido fuerte. Entonces, no tiene maquinaria, no tiene mayorías en el Congreso, no tiene gobernadores, un grupo de gobernadores fuerte que lo apoye. Entonces, si él no es capaz, y ese para mí es el tema clave, si él no es capaz de lograr alianzas más allá de su propio movimiento, y creo que hasta ahora lo ha hecho bien con el macrismo, que es la oposición, vamos a decir, más tradicional al peronismo, va a ser muy complicado llevar adelante sus reformas. Entonces creo que es muy importante, más allá del discurso incendiario, efectivamente mostrar pragmatismo para, bueno, seguir avanzando en las reformas y, bueno, ver si es posible sostener el superávit fiscal, lograr mejoras en otros ámbitos, bajar un poco tema de presión fiscal, que es muy alto en la Argentina, y darle más competitividad, sobre todo al sector agro, que es uno de los sectores más fuertes de la Argentina y en América Latina. Esos son los retos. A mí el estilo de Milei no me gusta, lo digo con honestidad, no me gusta ese estilo incendiario, no me gusta ir a España y guindarse con el gobierno de Pedro Sánchez, pelearse con el de México, o sea, el insulto, la diatriba, el no reconocer al diferente, porque usted ganó en la Argentina, pero en otros países ha ganado la izquierda, y tienes que respetar eso, ¿no? Pero sí creo que hay que reconocerle, insisto, sobre todo el haber logrado este superávit fiscal, el haber detenido el avance de la hiperinflación, y hay que estar atento a cómo pueden mejorar sus reformas, ¿no? Sí, a diferencia de Macri, Milei no ha sido nada gradual en su accionar. Y recordemos que, bueno, algunos analistas decían en su momento que justamente ese gradualismo de Macri fue lo que no le permitió reelegirse, ¿no? Porque al final 4 años tampoco es, el tiempo a veces no alcanza. Aquí quizás quizás Milei está apostando por esa velocidad de reformas a las que hablaba, pero eso va a tener y está teniendo ya un impacto social importantísimo. Macri tuvo varios problemas, ¿no? Yo creo que no es tanto el gradualismo, es un poco cómo se diseñaron las reformas. Es que además su negociación con el FMI fue bastante accidentada y las medidas tuvieron un impacto, y aquí es lo que te decía en la introducción. ¿Cuál fue el hecho que marcó la derrota de Macri? Que la caída de salarios reales fue de las peores en la Argentina para un gobierno. Entonces, obviamente, aquí no estamos, porque muchas veces este debate, dado como estamos polarizados, se lleva siempre a derecha, izquierda, y todo lo que es izquierda la gente lo asocia que se parece a Chávez o comunismo. No necesariamente la cosa es tan simple. Aquí el argentino no fue que viró al peronismo, porque la gente culpó. Yo recuerdo en esa época cuando ganó Alberto Fernández, que bueno, la gente decía que riñones, los argentinos, que volvieron otra vez a la izquierda. Típica discusión de grupos de WhatsApp. Aquí lo que hay es un descontento. El salario real cayó, la gente votó en lo que era contrario a Macri, que en ese momento era el peronismo. Como votó justamente a Milei, que también la gente lo que hizo fue un voto protesta contra todo lo que representaba Alberto Fernández y el ajuste y las malas condiciones económicas. Y si Milei no lo hace bien, la gente va a votar en contra. Eso tenlo por seguro. Claro. Ahí el argentino, por eso sí creo, y si tomo nota de tu comentario, que probablemente la lógica que está siguiendo Milei es unos primeros años muy fuertes de ajuste para luego ver los frutos, de tal manera que cuando venga la elección, la economía en mejores condiciones para una reelección, ¿no? Tiene mucho sentido. La primera etapa dura y luego, obviamente, recoger un poco esos frutos. Asumir ese costo político, digamos, en los primeros 18 o 24 meses y luego
y luego tratar de flexibilizar, ¿no? Estas medidas serían efectivas en Venezuela o medidas similares, entendiendo el contexto que vive el país, la institucionalidad que tenemos. Yo parto, voy a entrar en la pregunta, pero parto de un principio que para mí es fundamental. O sea, las políticas económicas no son una receta que tú agarres y la pones a cada país, porque las dinámicas institucionales, sociales, políticas de cada país pesan. Culturalmente. Entonces, Venezuela tiene una dinámica política, empecemos por ahí, totalmente diferente. Aquí no hay como la Argentina alternancia de poder, eso no existe, ¿verdad? Empecemos por ahí. Los argentinos sí, es verdad que allá el kirchnerismo fue terrible, pero la gente lo votó en contra y salieron. Entonces eso ocurrió, ¿no? Cuando la elección, justamente en que llegó Macri y ahora que perdió Alberto Fernández. Entonces ese es un primer elemento. Segundo elemento, la dinámica sector público, sector privado es totalmente diferente en la Argentina. En la Argentina el principal generador de divisas es el sector exportador privado, sobre todo el sector agro. Eso hace que los mecanismos sean diferentes a un país como Venezuela, donde el Estado es además el gran generador de divisas a través del petróleo. Claro. Entonces te estoy marcando elementos diferenciadores. Entonces, mira, no necesariamente el ritmo, la velocidad del ajuste allá es igual que acá. En Venezuela, además, nosotros ya hicimos de la peor manera posible, pero se hizo aquí ya un ajuste fiscal, el déficit se ha reducido bastante. Acá, adicionalmente, tenemos una dolarización parcial, que eso ayuda. Entonces, la manera de abordar los problemas de Venezuela es diferente al de Argentina. Ahora, sí hay unos grandes principios que yo sí creo que están que van a estar presentes o que deberían estar presentes. El principio de la sostenibilidad fiscal me parece que es un punto importante. Es decir, bueno, cuánto el Estado debe generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Y si no lo genera, tiene que reestructurar sus gastos. Venezuela necesita una reestructuración del Estado. Sí, o sea, sigue siendo muy grande. Un Estado que es muy grande, que tiene una gran cantidad de empleados públicos muy mal pagados, no deberían ganar lo que ganan, pero también vamos a estar claros, y yo lo he dicho muchas veces, si tú hoy agarras a esos 2.5 millones de empleados públicos y le pretendes pagar sueldos de $300, no hay ingreso que cubra eso. Así es que mucha gente me va a caer encima o me va a decir, como me lo han escrito, que es que si no se robaran los reales, sí podría. No, ni siquiera. Agarre su calculadora y multiplique ahí 300 por 2.5 millones por 12 meses y vea cuánto ingreso le entra al Estado. Y asuma que no se roban ni se pierde nada. Y vea si es posible cubrirlo. No hay manera. Entonces, necesitamos una reestructuración del Estado y creo que ese es un principio. Obviamente la forma puede diferir, pero es un principio fundamental que digamos, está en la mente de Milei, y que aquí hay que replicar bajo nuestros parámetros. Otro principio fundamental es construir un país que sea atractivo a la inversión, donde tú simplifiques trabas y tengas una política impositiva adecuada para eso. Entonces Venezuela tiene unas grandes restricciones para atraer inversión. Venezuela además tiene unos impuestos, bueno, que todos los impuestos sumados le quitan competitividad al sector privado. Entonces tú necesitas también reestructurar eso. Entonces fíjate que más allá de entrar en el detalle, pudiera seguir, pero para no alargar la discusión en el podcast, el tema aquí fundamental es esos grandes principios que, por supuesto, si puedes tomarlos de uno u otro país, pero adaptados, por supuesto, a nuestra realidad contexto, y a nuestro ciclo, ¿no? No, magnífico. Creo que no podías haberlo explicado mejor. Ahorita le vamos a dar un pase a Farías sobre él. Él ahora es libertario. Él ahora es libertario. ¿Tú sabes que Farías, yo no entiendo, esto no vaya a salir de aquí. No voy yo a criticar aquí las cosas hasta que lo vea personalmente. Bueno, ya vas a conversar con él, pero que esto no salga de aquí de los que nos ven y nos oyen. Tú sabes que él es un tipo de moda. Si el estoicismo se pone de moda, él es estoico. Si se pone de moda los libertarios, él se vuelve libertario. Yo, por cierto, me traje el libro de Milei, pero no lo he podido leer. Antes de darle el pase y que nos dé también la píldora,
Quisiera conversar un poco. Vi una noticia en donde Milei iba a iniciar conversaciones con El Salvador o algo así para entender cómo había sido la experiencia de ellos con la adopción del Bitcoin. Y bueno, en parte traemos ese tema al podcast como el Bitcoin como parte del presupuesto público. Eso sí a mí me preocupa, porque incluso lo que ha hecho El Salvador, a mi juicio, no ha sido la mejor decisión. El Bitcoin, y voy a partir de como yo lo veo, ¿no? Y eso por supuesto condiciona mi visión y mi respuesta, y lo digo, y bueno, podemos tener diferencias. El Bitcoin para mí es un activo, y es un activo de alto riesgo. Sí, volátil. Muy volátil. No es dinero. Podemos discutir sobre el tema de si es dinero. No, yo creo que no es dinero. Creo que no cumple con las 3 características del dinero. Es decir, un medio de pago. Es posible hacerlo con Bitcoin, pero es complicado. Sí, no se adopta masivamente. No se ha adoptado masivamente, exactamente. Sí. ¿No? Eso es un primer principio. Reserva de valor. Reserva de valor, bueno, sí en el mediano y largo plazo, pero tiene fluctuaciones en el día a día que, bueno, complican eso. No, y ojo, yo creo que la reserva de valor tú tratas de que sea algo estable. O sea, claro. Más allá de buscar rendimientos, tú lo que buscas es que tus reales estén ahí más o menos. Unidad de cuenta, bueno, explíqueme, tal vez es de la definición de dinero más débiles para el Bitcoin, porque las otras 2, o sea, te las pueden rebatir. Entonces dices, bueno, mira, si se puede pagar con Bitcoin, hay billeteras, ok, te lo compro. No, que si es reserva de valor, porque mira cuánto ha crecido en largo plazo, te la compro. Pero explícame unidad de cuenta, cómo tú hoy fijas unos balances en Bitcoin a un precio y mañana cambia, eso altera fuertemente. Sí, por supuesto. Partiendo de ese principio, que a mi juicio no cumple con el rigor de lo que es dinero, pero sí es un activo, y siempre he defendido eso, de alto riesgo, pero activo al fin. Oye, meter la dinámica de la política monetaria sobre el Bitcoin es delicado. Sí, sobre todo para un Estado que tiene que garantizar estabilidad de precio, que tiene que además, garantizar transparencia en el manejo de los recursos, minimizar las pérdidas, cómo juegas con un activo tan volátil. Entonces, oye, yo sí creo cosas que sí se pueden hacer. Y creo que debería hacerse en Venezuela y en Argentina y en cualquier parte. Bueno, tú deberías facilitar todo lo que son mecanismos de pago a través de criptomonedas. Claro. Eso debería estar a disposición de la gente, que tengas tú diferentes opciones. Tú deberías adicionalmente facilitar el uso que va más allá del Bitcoin, de lo que es el mecanismo, lo que es la cultura de bloques, como la llamó alguien, el blockchain. Eso tú deberías, porque además eso es una herramienta muy poderosa para la industria del dinero, para la industria bancaria y otras industrias. Y los gobiernos deberían favorecer eso, favorecer que ciertos elementos de tokenización se den en la dinámica económica. Yo sí creo que ese tipo de políticas sí deberían darse, pero no, bueno, que tú conviertas el Bitcoin como un instrumento de política monetaria fiscal, sí, la verdad lo veo con mucha reserva. Sí, yo coincido contigo, particularmente porque más del 90% de las personas o instituciones que buscan Bitcoin buscan como generar algo de rendimiento excedentario en comparación a algún índice de referencia, y creo que la política monetaria, digamos, no es la función del Estado buscar rendimientos excedentarios, sino más bien mantener, ¿no?, un ambiente macroeconómico sano. Pero bueno, con esto vamos a dar el pase a José Miguel, a ver qué él como libertario nos tiene que decir con respecto a este capítulo, y bueno, que nos dé la píldora de una vez para que haga algo también. Así es. Bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el pase nuevamente. En este capítulo solamente los estoy acompañando por la píldora. Pronto vuelvo a los estudios. Pero el libro que voy a traer hoy es un libro que ya fue píldora, cabe destacar. Si no me falla la memoria, fue la primera píldora de Tertulia y Dinero cuando arrancamos en el año 2021. Y la traigo por diferentes motivos. Uno, este año he tenido oportunidad con Finvi de dar programas de formación bursátil, finanzas personales, formación financiera, varios programas orientados hacia el manejo de finanzas y el mundo de la inversión. Y tanto con los estudiantes del programa como con gente que se ha acercado a preguntar en relación a cuál es el contenido de los programas. Y en líneas generales, creo que es una pregunta que me hacen mucho en las redes sociales, es ¿cuál es el primer libro? O mejor dicho,
¿cuál es ese libro que recomiendas leer para aquella persona que está dando sus primeros pasos en el mundo de la bolsa y la inversión? Y por muy extraño que parezca, esta es una recomendación que he dado ya en los últimos 8 o 9 años y es una recomendación que no ha cambiado en relación a cuál es ese libro, cuál es el primer libro que yo recomiendo leer, que de hecho fue el primer libro que yo leí cuando decidí dejar de perforar pozos en Halliburton y dedicarme al mundo de las finanzas y la bolsa, ¿no? Y ese libro es este que está acá, es Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Y este es un libro maravilloso porque el enfoque que Lynch le da a la base del libro es cómo el inversor no profesional puede ganarle al inversor profesional usando la información a su alcance. O un poco más al detalle, cómo el inversor no profesional puede utilizar lo que ya sabe para ganar dinero en la bolsa, que de hecho lo que dice acá, cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en la bolsa. Es un libro que está escrito con la idea de que todos tenemos conocimientos y ventajas competitivas en áreas en particular, sin ser propiamente economistas o financieros o trabajar en Wall Street. Todos tenemos algún nicho el cual podemos explotar para sacarle provecho a través de inversiones en la bolsa y crear valor en el largo plazo, ¿no? En nuestros portafolios. Entonces, de nuevo, si están buscando un libro que leer, traigo de vuelta esta píldora, Un paso por delante de Wall Street, para que logren agarrar de la vuelta o por lo menos iniciar en el mundo desde el punto de vista formacional en el mundo de la bolsa y la inversión. Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch, es un libro maravilloso y de nuevo se los recomiendo encarecidamente. Voy de vuelta a los estudios. Chao, chao. Bueno, gracias, José Miguel. Estamos listos, don Asdrúbal. Redes sociales, rápidamente. @AROliveros en Instagram y X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X y Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube. Y bueno, y ahora tenemos TikTok también. Nos pueden buscar Tertulia y Dinero en TikTok. Bueno. Estamos tratando de convencer a Asdrúbal para que baile. No lo hemos logrado, pero ahí vamos. Cuando nos den la plaquita. Entonces, bueno, estamos listos. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Se les quiere mucho. Chao, chao.